Buen día. Hoy hablaremos sobre los aportes de las neurociencias y la incidencia de las emociones en el aprendizaje. Mi equipo está conformado por Fabiola Romina Puente Hernández, Gretel Yasmín Torres Alvarado, María Guadalupe Rodríguez Vázquez, Adamares Guadalupe Samaniego Barrios y Cristian Salatiel Tobar Martínez. Empezamos. Tema 1. Las emociones. Darío de León hace mención que no existe un concepto específico como tal, por lo que nos menciona algunos conceptos de actores como Domingo Gallego y Belkins González. Ellos nos hacen mención de que las emociones son reacciones al conocimiento que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es importante para nosotros. Si la emoción es muy intensa, puede producir disfunciones intelectuales o trastornos emocionales. Rafael Vizquerra dice que se puede concluir una emoción en un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a la acción. Las funciones de las emociones son: función adaptiva, sirve para facilitar la adaptación de cada individuo al medio ambiente al que corresponda, que predispone una posible huida en caso de ser necesario para preservar su vida. Función motivacional, las emociones pueden predisponer a la acción, por lo tanto, pueden llegar a motivarnos hacia la acción. La función social, al comunicar lo que sentimos, facilitamos la comunicación e interacción con los demás. La función de la información nos dice que las expresiones emocionales nos proporcionan la información valiosa sobre nuestros estados anímicos y brindan a los demás una idea de nuestras interacciones. La estructura de las emociones no se corresponden a un modelo de compartimentos estancos, sino que son los vasos comunicantes y aún mejor los océanos. El modelo que se ajusta mejor a la estructura de las emociones. En cierta forma, hay un continuum que permite pasar de unas a otras sin que la frontera entre ellas quede clara, de la misma forma en que no quede clara la frontera entre el Océano Índico y el Pacífico. Así el miedo y la ansiedad pueden considerarse dentro de la misma familia, ya que hay un continuum entre ellos, pero también pueden considerarse como una emoción distinta y se experimenta un miedo ante un peligro real e inminente que se percibe como un arrollador y que puede poner en peligro la supervivencia. Los tipos y las clasificaciones de las emociones son: clasificación por valencia. Emociones positivas. Estas emociones están asociadas con experiencias agradables y satisfactorias. Por ejemplo, alegría, amor, esperanza y gratitud. Las emociones negativas. Estas emociones suelen estar relacionadas con experiencias desagradables y de malestar, que son la tristeza, ira, miedo y ansiedad. La clasificación por intensidad son las emociones básicas. Estas emociones son universales y primarias que todos experimentamos. Estas son alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Las emociones complejas son combinaciones de emociones básicas y a menudo dependen del contexto social. Estas son orgullo, vergüenza y celos. La clasificación por duración son las emociones transitorias. Estas emociones son de corta duración que responden a eventos específicos y estas son la alegría y el miedo. Los estados emocionales son más duraderas, ya que pueden influir en el comportamiento a lo largo del tiempo, y estas son depresión y estrés. La clasificación por función ayudan a la supervivencia y adaptación al entorno. Esas son miedo y alegría. Las emociones sociales ayudan a interactuar y a comunicarse entre otros, son la vergüenza y la empatía. Las emociones cognitivas están influenciadas por procesos de pensamiento y evaluación. Conscientes son la culpa y el orgullo. Las emociones no cognitivas surgen automáticamente y sin necesidad de un proceso de evaluación consciente y son el reflejo de sorpresas ante un ruido fuerte y reacción de asco ante un olor desagradable. Los indicadores de observación que se podrían plantear
son las expresiones faciales. Observar cambios en las expresiones faciales para identificar emociones como alegría, tristeza, miedo o enojo. El lenguaje corporal. Analizar gestos, posturas y movimientos que puedan reflejar el estado emocional del niño. Comportamiento verbal. Prestar atención al tono de voz, el volumen y el contenido del discurso del niño. Interacciones sociales. Observar cómo el niño se relaciona con sus pares y adultos, buscando señales de cooperación, conflicto, retraimiento o búsqueda de apoyo. Respuestas fisiológicas. Notar cambios en la respiración, sudoración o temblores que puedan indicar estrés o ansiedad. Patrones de juego. Identificar las emociones expresadas a través del juego, ya que estén en un canal natural de expresión emocional para los niños. El desarrollo emocional. El desarrollo emocional se entiende como el proceso mediante el cual los individuos aprenden a reconocer, expresar y gestionar sus emociones de manera adecuada. En el contexto de la neuroeducación, esto implica no solo la regulación emocional personal, sino también la comprensión de las emociones ajenas, fomentando así habilidades sociales y empáticas. La importancia de conocer, comprender y acompañar el desarrollo emocional de niñas y niños desde el hogar y la escuela. Las emociones juegan un papel crucial en el proceso de aprendizaje. Las experiencias emocionales positivas favorecen la plasticidad cerebral y la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto, padres como educadores deben entender y gestionar las emociones de los niños para crear un entorno de aprendizaje óptimo. Desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Comprender y acompañar el desarrollo emocional ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales esenciales como la empatía, la comunicación y la colaboración. Estas habilidades son fundamentales para su éxito, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Reducción del estrés y la ansiedad. Conocer y gestionar adecuadamente las emociones de los niños puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo un ambiente más tranquilo y propicio para el aprendizaje. Los niños que se sienten comprendidos y apoyados emocionalmente tienden a tener una mejor disposición para aprender y participar activamente en sus actividades escolares. Creación de vínculos afectivos. Tanto en el hogar como en la escuela, la creación de vínculos afectivos sólidos entre niños y adultos es fundamental, ya que estos vínculos proporcionan una base segura desde la cual los niños pueden explorar y aprender. Un entorno afectuoso y de apoyo promueve el desarrollo de una autoestima saludable y un sentido de seguridad en los niños. ¿Cómo se da el desarrollo emocional en la infancia? El desarrollo emocional en la infancia es un proceso complejo que involucra la capacidad de los niños para comprender, expresar y gestionar sus emociones. Este desarrollo se da en varias etapas y está influenciado por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Reconocimiento y expresión de emociones. Desde una edad temprana, los niños comienzan a reconocer y expresar emociones básicas como alegría, tristeza, ira y miedo. A medida que crecen, su repertorio emocional se amplía para incluir emociones más complejas como la vergüenza, la culpa y el orgullo. Vinculación afectiva. Los primeros vínculos afectivos, especialmente con los padres y cuidadores, son fundamentales. Estos vínculos proporcionan una base segura que permite a los niños explorar el mundo y desarrollar confianza. La calidad de estas relaciones tempranas influye en la capacidad de los niños para formar relaciones saludables en el futuro. Desarrollo de la empatía. La empatía comienza a desarrollarse en la infancia temprana. Los niños aprenden a reconocer y comprender las emociones de los demás, lo cual es crucial para el desarrollo de habilidades sociales. Esta capacidad se fomenta a través de la interacción con adultos y otros niños, y se refuerza mediante el modelado y la enseñanza explícita de comportamientos empáticos. Regulación emocional. Aprender a gestionar las emociones es una habilidad clave del desarrollo emocional. Los niños aprenden a regular sus respuestas emocionales a través de la observación de adultos y mediante la práctica de estrategias de autorregulación.
Conciencia de las emociones. La conciencia de las emociones, también conocida como inteligencia emocional, es la capacidad de identificar, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Esta habilidad es fundamental para el bienestar emocional y el desarrollo de relaciones saludables. Autoconciencia. Reconocer y entender nuestras propias emociones. Esto implica ser capaz de identificar cómo nos sentimos en un momento dado y cómo esas emociones afectan nuestro comportamiento y pensamientos. Autorregulación. La habilidad para controlar o redirigir nuestras emociones impulsivas y gestionar nuestras reacciones de manera saludable. Esto incluye manejar el estrés, adaptarse a los cambios y mantener la calma bajo presión. Motivación. Tener una razón clara y positiva para realizar acciones. Las personas con alta conciencia emocional suelen estar motivadas por metas internas más que por recompensas externas. Empatía. La capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Esto implica reconocer las emociones de otros y responder de manera apropiada. Habilidades sociales. Las competencias necesarias para manejar las relaciones con otros de manera efectiva, como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Identificación de las emociones propias, autoobservación y reflexión, conciencia corporal y etiquetado emocional. Identificación de las emociones en otra persona, observación de señales no verbales, escucha activa, empatía y validación. Aprendizaje para la regulación del estado emocional. La regulación emocional se presenta como una competencia fundamental que los estudiantes deben desarrollar para gestionar sus emociones de manera adaptativa. Esto implica aprender a identificar las propias emociones y las de los demás, comprender sus causas y consecuencias y utilizar estrategias para manejarlas de forma saludable. Estas habilidades no solo mejoran el bienestar emocional, sino que también potencian el rendimiento académico y las relaciones interpersonales en el aula. ¿Cuáles son las etapas emocionales de la niñez? Infancia temprana, de 0 a 2 años. Vinculación y apego. Los bebés desarrollan un vínculo emocional con sus cuidadores principales, lo cual es fundamental para su sentido de seguridad y bienestar. Expresión emocional. Las emociones básicas como alegría, tristeza, miedo y enojo se expresan principalmente a través del llanto, las sonrisas y otras señales no verbales. Reconocimiento de emociones. Comienzan a reconocer las emociones de los demás, respondiendo a las expresiones faciales y el tono de voz. Primera infancia de 2 a 4 años. Autonomía, vergüenza o duda. Según Erik Erikson, esta etapa se centra en desarrollar un sentido de autonomía, mientras se enfrentan a la vergüenza y la duda. Los niños empiezan a desarrollar su sentido de independencia. Regulación emocional. Comienzan a aprender a regular sus emociones, aunque necesitan la guía y el apoyo constante de los adultos. Empatía inicial. Empiezan a mostrar empatía, intentando consolar a otros cuando perciben que están tristes o molestos. Edad preescolar, 4 o 6 años. Iniciativa y culpa. Los niños buscan iniciar actividades por sí mismos y explorar su entorno. La respuesta de los adultos puede fomentar un sentido de iniciativa o inducir culpa. Juego simbólico. Utilizan el juego para entender y expresar sus emociones, practicando roles y situaciones que observan en su vida diaria. Comprensión de normas sociales. Empiezan a comprender las normas sociales y a desarrollar habilidades de negociación y resolución de conflictos. Expresión de emociones. La expresión de las emociones es la manifestación externa de nuestros estados emocionales internos y puede ocurrir de diversas formas, incluyendo expresiones faciales. Las expresiones faciales son quizá la forma más universal de expresión emocional. Paul Ekman identificó 6 emociones básicas que tienen expresiones faciales universales, como felicidad, tristeza, miedo, sorpresa, enojo y asco. Cada una de estas emociones puede identificar por ciertas configuraciones de los músculos faciales, como las sonrisas para la felicidad o las cejas fruncidas para el enojo.
Lenguaje corporal. El cuerpo también juega un papel crucial en la expresión emocional. La postura, los gestos y los movimientos pueden comunicar una amplia gama de emociones. Por ejemplo, una postura encorvada puede indicar tristeza o abatimiento. Tono de voz. El tono, el ritmo y el volumen de la voz pueden transmitir emociones de manera efectiva. Por ejemplo, un tono de voz alto y rápido puede indicar excitación o nerviosismo, mientras que un tono de voz bajo y lento puede sugerir calma o tristeza. Comportamiento. Las acciones y los comportamientos también son formas de expresar emociones. Por ejemplo, abrazar a alguien puede expresar afecto o consuelo, mientras que golpear una mesa puede expresar frustración o enojo. Expresión verbal. El uso de palabras para describir nuestras emociones es otra forma importante de expresión emocional. La capacidad de etiquetar y verbalizar las emociones es esencial para la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. ¿Cómo y cuáles son las variaciones individuales que influyen en los estilos expresivos de la infancia? Las variaciones individuales que influyen en los estilos expresivos de la infancia pueden incluir factores como la personalidad, el entorno familiar, las experiencias vividas, el temperamento y las habilidades cognitivas y emocionales únicas de cada niño. Estos factores pueden dar forma a cómo un niño expresa sus emociones, pensamientos y experiencias a través del lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el arte, el juego y otras formas de expresión. ¿Cómo y cuáles son las variaciones de las diferencias de género que influyen en la expresión emocional de la infancia? Las diferencias de género pueden influir en la expresión emocional de la infancia de varias maneras. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las niñas tienden a expresar emociones de manera más verbal y abierta, mientras que los niños pueden mostrar emociones de manera más física o a través de actividades lúdicas. Además, las expectativas sociales y culturales sobre cómo deben comportarse los niños y las niñas pueden influir en cómo expresar sus emociones. Sin embargo, es importante recordar que estas diferencias son generalizaciones y que cada niño es único, por lo que puede haber variaciones significativas dentro de cada género. ¿Cómo y cuáles son las variaciones familiares y culturales que influyen en la expresión emocional de la infancia? Las variantes familiares y culturales pueden tener un gran impacto en la expresión emocional de la infancia. En entornos familiares, el estilo de crianza, las interacciones emocionales entre padres e hijos, la comunicación abierta sobre emociones y el grado de apoyo emocional pueden influir en cómo los niños aprenden a reconocer, comprender y expresar sus propias emociones. Además, las normas culturales y las expectativas sociales sobre qué emociones son aceptables o deseables pueden influir en cómo los niños expresan sus sentimientos. Por ejemplo, en algunas culturas pueden ser más aceptable mostrar ciertas emociones, mientras que en otras puede ser más común reprimirlas o expresarlas de manera más reservada. Cerebro social. Importancia de las emociones en el comportamiento social. Las emociones juegan un papel crucial en el comportamiento social, ya que influyen de manera en que interactuamos con los demás. Las emociones nos permiten enfatizar, comprender y reaccionar adecuadamente a las emociones de otros, lo cual es esencial para construir relaciones positivas. Las emociones también nos ayudan a comunicarnos de manera efectiva y a resolver conflictos. ¿Qué se entiende por cerebro social? El cerebro social se refiere a las áreas y redes del cerebro que están involucradas en las interacciones sociales. Este concepto incluye todas las estructuras cerebrales que se activan cuando pensamos en los demás, sentimos empatía o nos involucramos en cualquier tipo de relación social. El cerebro social es fundamental para la cognición social y la regulación emocional en contextos sociales. ¿Qué es la cognición social? La cognición social es la capacidad de entender y procesar la información relacionada con las interacciones sociales. Esto incluye la percepción y la interacción de las emociones y comportamientos de otras personas. Componentes de la cognición social. Percepción social. Reconocer y extender las señales sociales como expresiones faciales y lenguaje corporal. Teoría de la mente. Capacidad para comprender que otras personas tienen pensamientos, sentimientos e interacciones diferentes a los de nosotros.
Empatía, habilidad para sentir y comprender las emociones de los demás. Regulación emocional, controlar y gestionar nuestras propias emociones en un contexto social. Relación con el desempeño en la aula. La cognición social es vital para el éxito en el aula, ya que afecta cómo los estudiantes interactúan con sus compañeros y profesores. Un buen desarrollo de la cognición social permite una mejor colaboración, comunicación y resolución de conflictos, lo que facilita un ambiente de aprendizaje positivo y efectivo. Neuronas espejo. Las neuronas espejo son un tipo de neuronas que se activan tanto como realizamos una acción como cuando observamos a otra persona realizar la misma acción. Función y contribución para el desarrollo emocional. Las neuronas espejo son cruciales para la empatía y la imitación. Nos permiten entender las acciones y emociones de los demás, facilitando la conexión emocional y social. Contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y emocionales al permitirnos aprender a través de la observación e imitación. Funcionamiento y aprovechamiento en enseñanza y aprendizaje. Las neuronas espejo funcionan mediante la observación de las acciones y emociones de otros, reflexionando esas mismas actividades en nuestro cerebro. En la enseñanza se pueden aprovechar estas neuronas mediante el modelo de comportamiento y actitudes positivas. Por ejemplo, los maestros pueden mostrar estrategias de resolución de conflictos o expresiones de emociones adecuadas que los estudiantes pueden imitar. Papel del cerebro social en el aprendizaje. El cerebro social juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que muchas formas de aprendizaje se basan en interacciones sociales. Un entorno social positivo puede estimular la motivación y el compromiso de los estudiantes. Además, las habilidades sociales y emocionales, que están mediadas por el cerebro social, son esenciales para trabajar en equipo, resolver problemas colaborativamente y desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje. En conclusión, las emociones y las habilidades sociales son fundamentales para el desarrollo y comportamiento social de los niños. El cerebro social y las neuronas espejo juegan roles cruciales como aprender y cómo relacionarse con los demás. Esos conceptos pueden mejorar significativamente los procesos educativos y el desarrollo emocional de los estudiantes. Inteligencia emocional. Esta se define como la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como de reconocer, entender e influir en las emociones de los demás. Daniel Goleman popularizó el concepto destacando su importancia con el éxito personal y profesional. La inteligencia emocional tiene un impacto significativo en el aprendizaje, ya que facilita la regularización emocional, la motivación, la resiliencia y las habilidades sociales necesarias para un entorno educativo. Los estudiantes con alta inteligencia emocional suelen tener mejor relación interpersonal, mayor capacidad de trabajo en equipo o mejor manejo del estrés, lo que conduce a un rendimiento académico superior. El modelo de habilidad de Mayer y Salovey. Este modelo se centra en 4 habilidades fundamentales: percepción emocional, facilitación emocional del pensamiento, comprensión emocional y manejo emocional. El modelo de Goleman, incluye 5 componentes claves: autoconciencia, autorregularización, motivación, empatía y habilidades sociales. El modelo de Bar-On. Este modelo integra aspectos emocionales y sociales en un marco amplio, incluyendo habilidades interpersonales, habilidades de adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. Las competencias emocionales son habilidades que permiten gestionar y utilizar las emociones de manera efectiva, que incluyen conciencia emocional, que es reconocer nuestras propias emociones y su impacto. La otra es regularización emocional, manejar nuestras emociones de forma saludable. Autonomía emocional, tener una buena autoimagen y autoconfianza. Conciencia social, reconocer y entender las emociones de los demás. Habilidades de la relación, gestionar interacciones y relación de manera efectiva. Las competencias emocionales mejoran el rendimiento académico al permitir a los estudiantes manejar el estrés, la ansiedad y otros obstáculos emocionales que pueden interferir con el aprendizaje,
Además, facilitan una mejor participación en el aula y la colaboración entre compañeros y profesores. La relación con la inteligencia emocional. Estas son componentes esenciales de la inteligencia emocional. Consiste en desarrollar estas competencias, fortalecer la inteligencia emocional, mejorando así la capacidad de los estudiantes para navegar en el entorno social y académico. La educación emocional es el proceso de enseñar y aprendizaje de habilidades emocionales, buscar ayuda a los individuos y reconocer, entender y gestionar emociones de manera efectiva. Algunos fundamentos y objetivos es que, basada en la psicología positiva y la neurociencia, la educación emocional se fundamenta en la necesidad de desarrollar competencias emocionales desde una edad temprana. Algunos de sus objetivos es desarrollar la autoconciencia y la autogestión emocional, fomentar la empatía y la comprensión de las emociones de los demás, mejorar las habilidades de relación y toma de decisiones responsables. Incluyen actividades y programas específicos para enseñar habilidades de reconocimiento emocional, regularización emocional, empatía y habilidades sociales. Su incidencia en el aprendizaje es la educación emocional. Mejora el entorno de aprendizaje al reducir la incidencia de un conflicto. Mejora la comunicación y fomenta un ambiente de respeto y colaboración. Los estudiantes emocionalmente educados son más resilientes y están mejor equipados para enfrentar desafíos académicos y personales. La relación con la inteligencia emocional es que la educación emocional proporciona las bases necesarias para desarrollar la inteligencia emocional, enseñar competencias emocionales y se fortalece la capacidad de los estudiantes para gestionar sus emociones y relacionarse efectivamente con los demás. Importancia de la emoción, curiosidad, atención y memoria en el aprendizaje. Las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje, influyendo en la motivación, la curiosidad, la atención, la memoria y las emociones. Las emociones positivas pueden mejorar la capacidad de atención y la retención de información, mientras las emociones negativas pueden interferir con estos procesos. Alguna acción es crear un ambiente emocional seguro, fomentar un clima de respeto y apoyo emocional, incorporar actividades que despierten la curiosidad, utilizar preguntas estimulantes u proyectos interesantes, fomentar la atención plena, implementar técnicas y ejercicios de concentración, utilizar estrategias de memoria, emplear técnicas de repetición, visualizando y asociando para la mejor a la retención de información. Algunos componentes y generar aprendizajes significativos. Para generar los aprendizajes pueden ser integrar actividades emocionales en círculo, incluir ejercicios de identificación y gestión de emociones, promover el trabajo en equipo, fomentar la colaboración y habilidades sociales a través de proyectos grupales, desarrollar programas de educación emocional, implementar programas específicos para enseñar competencias emocionales. En resumen, la inteligencia emocional y las competencias emocionales son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. La educación emocional proporciona las herramientas necesarias para desarrollar estas habilidades, mejorando así el rendimiento académico y el bienestar general. La emoción, la curiosidad, la atención y la memoria son componentes esenciales en los que el proceso de aprendizaje y los docentes pueden implementar diversas estrategias para promover un entorno de aprendizaje emocional saludable y eficaz. Tema 5. La incidencia de las emociones en el aprendizaje. La importancia de la emoción, la curiosidad, la atención y la memoria en el aprendizaje. Estos elementos juegan roles clave en cómo los estudiantes absorben, procesan y retienen información. Aquí hay una explicación de cada uno y algunas acciones que los docentes podrían desarrollar en el aula. Emoción. Las emociones influyen significativamente en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes están más dispuestos a aprender cuando se sienten emocionalmente comprendidos, motivados y seguros. Por otro lado, el estrés, el aburrimiento y la ansiedad pueden obstaculizar el aprendizaje. Los docentes pueden fomentar emociones positivas mediante el uso de actividades creativas, relacionando el contenido con experiencias personales de los estudiantes y creando un ambiente del aula inclusivo y de apoyo. Curiosidad.
La curiosidad es un motor poderoso para el aprendizaje. Cuando los estudiantes sienten curiosidad por un tema, están más inclinados a explorarlo, a hacer preguntas y comprenderse activamente en el proceso de aprendizaje. Los docentes pueden estimular la curiosidad presentando problemas intrigantes, planteando preguntas desafiantes y fomentando la investigación y la exploración independiente. Atención. La atención es crucial para procesar información y consolidarla en la memoria a largo plazo. Los estudiantes necesitan estar concentrados para absorber y comprender la información que se les presenta. Los docentes pueden captar la atención de los estudiantes variando las actividades en el aula, utilizando recursos visuales y audiovisuales, y manteniendo un ritmo dinámico en la enseñanza. Además, establecer expectativas claras y proporcionar retroalimentación regular puede ayudar a mantener la atención de los estudiantes. Memoria. La memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que aplica a retener y recuperar información cuando es necesario. Los docentes pueden ayudar a mejorar la retención de información mediante la repetición espaciada, el uso de técnicas de mnemotecnia, la creación de conexiones significativas entre conceptos y proporcionando oportunidades para practicar y aplicar lo aprendido en diferentes contextos. En resumen, los docentes pueden promover un aprendizaje efectivo al reconocer y aprovechar la importancia de la emoción, la curiosidad, la atención y la memoria, al crear un entorno de aula estimulante, involucrar a los estudiantes de manera activa y facilitar estrategias de aprendizaje efectivas. Para atender los diferentes componentes y generar aprendizajes significativos, se pueden implementar una variedad de acciones que se centren en la emoción, la curiosidad, la atención y la memoria. Por ejemplo, crear un ambiente emocionalmente seguro y de apoyo en el aula, incorporar elementos emocionales en la enseñanza como historias inspiradas o ejemplos relevantes, fomentar la autoexpresión y participación activa de los estudiantes en actividades creativas, reconocer y validar los logros de los estudiantes para aumentar su autoestima y motivación, permitir que los estudiantes exploren temas de su interés mediante proyectos de investigación o trabajos independientes, fomentar la formulación de preguntas y pensamiento crítico para promover la indagación y la exploración, facilitar la comprensión profunda del material mediante la explicación clara de conceptos y la conexión con conocimientos previos.